hay también otra arista en el acoso sexual, otros protagonistas que son los hombres, precisamente quienes han provocado la mayor parte de las violencias contra las mujeres. Somos los hombres, lo digo como sexo, y porque además todos hemos cometido alguna violencia por nuestra educación machista y porque es difícil liberarse de eso. Hay grados, sin duda. Y hoy nos acompañan en el estudio tres personas, tres hombres, que se dedican justo a hablar con otros hombres de cómo dejar de ser violentos, de cómo superar el machismo, y ya nos lo contarán a detalle. Ellos son Eduardo González, él es abogado y especialista en estudios de género, fundador de Macho MX y del programa Más que un Atleta. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Héctor. Y también está Vicente Mendoza, coordinador de gestión y vinculación en Gendes. Gendes es una agrupación que se dedica precisamente a atender estos temas de género. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por el espacio. Y bueno, y el tercero de nuestros invitados es Miquel Armenta. Él trabaja en temas de género, de masculinidades, y tienes esta iniciativa que se llama Laboratorio para Vatos, ¿no? Correcto, encantado. En redes, en el mundo digital. Bienvenidos los tres. Y bueno, empecemos. ¿Cómo hacen para platicar con otros hombres de estos temas? O sea, empiezan con todo este lenguaje en boga, de construcción y nuevas masculinidades y hombres performativos, o cómo se le hace. A ver, Eduardo, comencemos contigo. Bueno, primero es importante entender la forma en la que, pues históricamente los hombres hemos sido educados en México, ¿no? Cuáles son las aristas principales que nos guían a comportarnos de ciertas formas, a tener ciertas ideas. Entonces, pues ese es un punto importante de partida que debemos tomar para pensar qué es lo que ¿Qué de esta educación está contribuyendo a que ejerzamos violencias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, llevar procesos reeducativos al menos desde el proyecto de Macho MX, no desde el juicio, sino más bien desde una forma muy pedagógica, muy creativa, muy casual, ¿no? Algo que pueda conectar con los hombres y que nos invite a replantear, pues, la forma en la que hemos aprendido a ser hombres, no para cambiar nuestra identidad, pero sí muchas de estas ideas que contribuyen a conductas violentas que muchas veces las ejercemos consciente o inconscientemente, ¿no? Y terminan como el episodio que vimos esta semana del acoso a la presidenta. Vicente, ¿se puede dejar de ser macho? Claro que sí, en Gendes creemos que si aprendimos estas formas de las que habla Eduardo a ser hombres, también podemos desaprender para reaprender formas nuevas de poder vincularnos. Sin dejar de ser hombre. Sin dejar de ser hombre, ¿no? Es decir, preguntarnos qué significa ser hombre y desde qué formas puedo hacerlo de una forma más igualitaria, honesta, de buen trato, equitativa, justa, y que pueda compartir de manera creativa y propositiva hacia espacios más seguros para todas las personas con las que convivimos. Bien, Miquel, cuéntanos un poco desde el Laboratorio para Vatos, que ya desde el nombre es toda una declaración de principios. ¿Cómo hacen esta comunicación con los hombres para que pues empecemos o sigamos este proceso de dejar de ser violentos? Claro, yo creo que todos los hombres, incluyendo nuestros compañeros, hablamos desde dentro, ¿no?, del problema. Creo que no estamos por fuera ni encima pero sí estamos a la contra, ¿no? Y eso creo que a muchos hombres les ayuda a ir explorando esos temas, porque se sienten identificados con la socialización que hemos tenido como hombres y bueno, empezar a reconocer las violencias que ejercemos y también de las que somos parte, ¿no? Tratamos de hablar siempre desde dentro de este problema, pero creo que ha sido complejo, porque lo que conocemos como hombres se ha ido desquebrajando poco a poco, ¿no? Esos pilares de la identidad se van desquebrajando y bueno, seguramente hemos escuchado esto de la crisis, ¿no?, de la masculinidad, que los hombres están pasando por una crisis de masculinidad. También se dice que están pasando por una crisis de soledad. Yo creo que lo que estamos haciendo es una crisis de machismo, de misoginia, que también nos afecta a nosotros, ¿no? Y que bueno, es importante también hablar desde estos costos, privilegios, pero también los beneficios que podemos llegar a tener al cuestionarnos. Y la siguiente pregunta es ¿cómo estamos en México que hemos llegado a que un hombre se sienta con la libertad y toda la seguridad de acosar a la presidenta?
Bueno, lo que observamos en esta escena en el espacio público es el ejemplo de una problemática que está además muy normalizada, ¿no? Y que nos da cuenta además de que no importa el estatus, el nivel de poder o de influencia que puedas tener, las mujeres están expuestas a estas violencias, ¿no? Y algo también además que sobresale es la discusión que surge también a partir de este hecho en particular, ¿no? Cuestionamientos como qué estaba haciendo en el espacio público, la seguridad, ¿no? Temas que ni deberían cuestionarse, ¿no? Que además es lo que le sucede a la mayoría de las mujeres, ¿no? Porque iba vestida de tal forma, que andaba haciendo en la calle a tales horas. Bueno, no importa, ¿no? Habla de cómo persiste un modelo de masculinidad en el que creemos donde los hombres creemos que tenemos la legitimidad del derecho de abordar otros cuerpos sin consecuencias, además, ¿no? Con esa simpleza, pues. A ver, hagamos un ejercicio, Vicente. Supongamos que aquí está Uriel N. sentado con nosotros. ¿Cómo se aborda el tema frente a alguien como él, ¿no? Que se crió en estos contextos y creció siendo un macho y con toda la conciencia de que puede tocar mujeres sin consecuencias? Sí, pues justo en Genders tenemos grupos de reeducación para hombres. Estos espacios se llevan a cabo en nuestra sede y precisamente aquí lo que hacemos es desarticular la situación. ¿Qué pasó en ese momento y cuáles fueron los códigos culturales que te atravesaron, que te hicieron saber o te hicieron creer que podías tocar a una persona de la manera en la que lo hiciste? ¿Y esto a qué responde? ¿A qué enseñanza y a qué código cultural? Cuando nosotros visibilizamos esto, hablamos en esta estrategia de modelo que esto es una violencia. En este caso se invadió el espacio físico de la persona, ¿no? Pero también podemos ejercer violencias de otras maneras distintas, como violencia del espacio físico, ¿no? Cuando damos un manotazo en el escritorio o cuando alzamos la voz o si le aventamos el celular a la pareja, es un reflejo de lo que el enojo está haciendo, de la violencia que puede pasar y que podría vivir la persona hacia quien la estamos ejerciendo. Entonces, en estos espacios lo que hacemos es desarticular ese código cultural, identificar a qué responde, identificar las emociones y luego generar un plan de igualdad. Es decir, ¿cuál es la alternativa a ese comportamiento que tú hiciste? Entonces, lo que yo le diría a Uriel es, ven a los grupos de reeducación. Muy bien. Miquel, qué difícil es tratar estos temas. Insisto, cuando yo escucho en los medios tradicionales o en internet palabras como deconstrucción, nuevas masculinidades, metrosexuales, deconstruidos, hombres deconstruidos, etcétera, terminas pues diciendo, de verdad, toda la gente, todos los hombres que andan en la calle se identificarán con estos términos, entenderán o lograrán un cambio. Yo creo que no, es difícil, tenemos que pensar en cómo hasta llegar. En el lenguaje, ¿no? Totalmente, el lenguaje es vinculante y es un acceso, ¿no? Deberíamos pensarlo así. En el caso de Uriel, yo pienso que no se trata de los sujetos, ¿no? Es más bien de qué nos están produciendo, o sea, cómo se están produciendo estos sujetos, ¿no? Y a lo que voy es que no estamos hablando de casos excepcionales, ¿no? Ni violencias excepcionales, todo lo contrario. Estamos regulados para hacer eso, ¿no? Es un sistema. Claro, ¿no? Este sistema, lo que llaman, ¿no? Modelos culturales, es lo que esperan justamente de estos hombres, ¿no? Entonces, en este sentido, pues a todos nos atraviesa, pero creo que tenemos que estar buscando constantemente cómo usar el lenguaje para vincularnos con esos hombres. Pero más allá de hablarles, yo creo que parte de las estrategias que tenemos que echar a andar es escucharles, ¿no? Porque hay quien les escucha a estos hombres, ¿no? Pero para otros fines, ¿no? De manera utilitaria, de manera mercantil, ¿no? El Temach, digamos, sí, famoso personaje, ¿no?, de redes que... Estos personajes están escuchando a los hombres, ¿no? Nosotros también tenemos que empezar a escuchar, aprendernos a escuchar, a generar comunidades que escuchen, que cuiden y a partir de ahí pensar en estos cambios. Bien, cuéntenos un poco qué hacen ustedes para precisamente conseguir estos objetivos en un sistema en el que
pues es muy difícil cambiar todo el sistema, pero a nivel micro ustedes sí han estado trabajando en ello, ¿no? Sí, bueno, particularmente en el proyecto de Macho MX, de manera experimental, por así decirlo, tenemos ya algunos años tratando de explorar diferentes formas de generar como educación, ¿no? Que conectará en algunas ocasiones, en algunas otras no, pero donde siempre atravesados desde la propia experiencia de ser hombres y de replicar violencias todo el tiempo y de tratar de generar una explicación lógica desde nuestra construcción masculina, pues desarrollamos cápsulas audiovisuales, contenidos educativos con un lenguaje que sea muy sencillo, que no tienda a enjuiciar, porque luego de pronto eso puede generar también barreras, ¿no? Pero también tratando de ser muy claros en la responsabilidad que tenemos los hombres de hablarnos, de comunicarnos entre nosotros, ¿no? En Macho MX nosotros tenemos un espacio que son círculos de reflexión en donde desarrollamos, digamos, una terapia grupal, en donde abordamos diferentes temáticas, son temáticas de nuestras reuniones, y abordamos relaciones de pareja, vulnerabilidad, ¿no? La amistad entre hombres. Y algo parecido a lo que hacen en Gendes, ¿no? Algo similar, pero bueno, el modelo de Gendes está muy dirigido a desarticular las violencias. Los espacios que nosotros generamos están más tendientes a generar espacios de diálogo y escucha, tal como lo menciona Miquel, que sean seguros, sin juicios, ¿no? Y en muchas ocasiones los hacemos guiados por expertos y profesionales de la salud mental que sepan guiar en algún momento, pues, casos de crisis que de pronto puedan detonarse ahí en el interior, pero tratamos de que sea muy amigable, pues. Muy bien, escuchemos a Vicente, a ver. Gracias. Pues sí, justo en Gendes, desde hace 7 Empecemos años... por Gendes. ¿Qué es Gendes? Gendes es gen de género. Género y desarrollo. Okay. Género y desarrollo es un acrónimo. Entendemos que el género pues nos atraviesa de manera transversal a todas las personas y en consecuencia tiene impactos e influye en nuestro desarrollo personal, profesional, social, relacional. En este sentido tenemos desde hace ya varios años un grupo de reeducación para hombres que han sido señalados como hombres que han ejercido violencia. Como bien decías al inicio, todos podemos entrar, ¿no? Estos grupos básicamente están orientados a desarticular la violencia, pero también tenemos otros espacios de acompañamiento y de intervención con juventudes, con infancias, distintos modelos de trabajo para precisamente trabajar la prevención y que no lleguemos a la atención, ¿no? En este sentido, pues, como igual hemos buscado distintas estrategias, tenemos podcast, distinto contenido en nuestras redes sociales, vamos a tener un congreso justo en estos días 27 y 28 de noviembre acerca de niñez, adolescencia y masculinidades, que creo que es un tema bastante importante, pues si empezamos a trabajar desde esa etapa de vida, el tema de masculinidad... Ya estaremos informando del congreso, sin duda. Es importante. Muy bien. ¿Y en tu caso, Miquel? Bueno, nosotros hemos ido emprendiendo muchas veces a tumbos, ¿no? Porque así nos toca ahora construir a nosotros. Y bueno, lo que tratamos de hacer, nosotros creemos que para generar movilización tenemos que incomodarnos entre hombres, ¿no? Pero no podemos generar incomodidad o tensiones si primero no sabemos construir espacios seguros, ¿no? Como lo dice Lalo. Entonces, la escucha, tener que empezar a aprender a escucharnos, porque fue lo primero que tenemos que empezar a hacer, aprender a cuidar. Y una vez que generamos estas comunidades que cuidan, que escuchan, ahora sí podemos generar tensiones, podemos generar... revisar los privilegios. Sí, claro. Entre otras cosas. Claro. Entonces, bueno, hacemos un trabajo de acompañamiento, porque muchas veces esto de la deconstrucción se pinta como si fuese un paseo en el parque, y no es así, es incómodo, es doloroso, confrontativo muchas veces, y lo que nuestra intención es acompañar a estos hombres, ¿no? Se sufre, sí. Porque claro, en cuanto nos les volteamos al sistema o nos volvemos contrahegemónicos de la masculinidad, perdemos amistades, perdemos claro, ya sí, y terminan siendo tildados de pro-gays, claro, etcétera, ¿no? Déjenme hacer esta pregunta y les doy 30 segundos cada uno para responderla. El machismo, ser machos, nos afecta a nosotros mismos, ¿no? O es un privilegio en esta sociedad, o es las dos cosas. Son las dos cosas. La forma en la que ejercemos la masculinidad tradicional en los términos que se ha construido históricamente,
nos otorga un lugar especial, ¿no? Desde pequeños se nos informa socialmente que ser hombre es ser importante, que ser hombre significa ser escuchados, que ser hombre significa que tu trabajo sea más valorado, que tengas un trato especial, pero al mismo tiempo significa una serie de restricciones para ser reconocido como hombre, como restringir nuestra manifestación de emociones, evitar generar vínculos de ternura también con otros hombres, ¿no? Aprendemos a vincularnos desde la violencia. Entonces, en ese sentido, pues es también una carga. Bien. Sí, Vicente. pues coincido. En realidad, el machismo nos otorga una serie de privilegios, ¿no? Que a veces hemos normalizado, que ya no vemos como un privilegio porque lo vemos como algo común, ¿no? Como bien decía Lalo, el espacio, la posibilidad de hablar y de ser escuchados, la posibilidad de ni siquiera pensar qué nos vamos a poner el día siguiente para poder transitar de manera segura por la calle y no ser acosados, piropeados o con cualquier tipo de este tipo de violencia. Y efectivamente lo que hace es que constriñe nuestro espacio emocional, nuestro espacio de vínculos, y entonces tenemos paternidades que son presentes en lo económico pero ausentes en los cuidados, y entonces a la larga el vínculo afectivo con las hijas e hijos nos estableció, y eso es un costo que creo que puede ser bastante duro para un padre en una etapa adulta. Muy bien, Miquel. Yo quisiera poner un ejemplo muy rápido en cuanto a socialización, ¿no? Con los juguetes de los niños y las niñas, ¿no? A las niñas se les enseña a cuidar, mientras que a los niños se nos regalan cuestiones bélicas, de competencia, laborales, armas, sí. Claro, ¿no? Esto a la larga, bueno, esto ya es una simetría, ¿no? Las mujeres cuidan, los hombres recibimos cuidado. Pero ¿qué pasa con este costo que se disfraza muchas veces de privilegio? Bueno, podemos ver, por ejemplo, los índices de cárcel en México, ¿no? De violencia, de adicciones, los encabezamos los hombres, ¿no? Entonces, pareciera ser que es un privilegio, pero es un costo, ¿no? Al final, digo, en una reflexión personal, es todos estos hombres violentos, acosadores, incluso los feminicidas, terminan por ser hombres profundamente tristes e insatisfechos en sus vidas, ¿no? No solo emocionalmente, sino Claro. hasta sexualmente, en fin, y todo eso lo expresan de una manera violenta. Entonces, no hay espacios para la emoción positiva, para la ternura, para el cariño, para el cuidado, ¿no? Un poco por ahí va. Totalmente. Y con eso cerramos, si quieren, una conclusión cada uno. Pues que nos falta mucho, pero pues vamos juntos, ¿no? Pues creo que la posibilidad de cambiar es una realidad cuando nos lo proponemos y nos cuestionamos día a día nuestros privilegios. Pues que el machismo es algo aprendido y que como tal podemos desaprenderlo. Muy bien, pues encantado de tener esta mesa con ustedes y felicitaciones por el trabajo que hacen. Muchas gracias. Esperamos tenerlos más a menudo por acá. Con gusto. Gracias, un será un gusto. placer. Pues ahí están tres hombres que trabajan en estos temas y que los va usted a ver en nuestra pantalla más a menudo.